¿Cualquiera puede creer en Dios? ¿Es fácil creer o es difícil? ¿Nacemos con la noción de Dios o la aprendemos? Cicerón dice que el argumento más sólido que puede aducirse para creer en su existencia es, en mi opinión, que no existe ningún pueblo tan salvaje ni nadie que sea tan bárbaro que no haya albergado en su mente una idea de la divinidad. ¿Y qué es tener una idea de la divinidad? ¿Es algo impreciso y vago esto? ¿O acaso si un pueblo o una persona, por ejemplo, se pone a pensar o imagina más allá de lo que puede comprender, si se pone a filosofar, automáticamente estaría desarrollando una idea de la divinidad? Puede ser, pero no necesariamente. John Locke, 1700 años después, dijo casi lo mismo que Cicerón en su libro Ensayo sobre el entendimiento humano. Me parece sumamente extraño encontrar en la Tierra una nación entera de gente tan bruta que carezca de la noción de Dios, porque son tan patentes en todas las obras de la creación, las huellas visibles de una sabiduría y un poder extraordinario, que toda criatura racional que la considere atentamente no puede por menos que descubrir en ellas a la divinidad. Es lo que dice mucha gente creyente, que mira el cielo, la tierra, la luz del sol, la naturaleza. ¿Cómo es posible que no creas en un Dios o en un ser inteligente creador? Lo cual también tiene sentido, pero sigue siendo impreciso, porque aun suponiendo que haya un creador, puede que no sea Dios. Claro, dirán, pero si es creador, entonces es un Dios, o al menos alguien superior. En efecto, Nietzsche, por ejemplo, dijo que el superhombre es un ser superior, creador, pero no sería pues el Dios, solo un ser superior. Por otra parte están los materialistas o los evolucionistas que creen que este mundo es resultado de un proceso espontáneo. En ese caso no habría un creador, pero sí un principio, a partir del cual se habría originado todo. Pero bueno, luego descubrió que tanto él como Cicerón estaban equivocados, pues en realidad existen grupos de gentes que aparentemente no tienen ninguna noción de Dios. Cita a Nicolás del Techo, un misionero jesuita que, en su recorrido por diversas regiones, dijo: encontré que esta gente no tiene ningún nombre que signifique Dios y el alma del hombre, que no tiene ningún culto ni ningún ídolo. Si esto era cierto hace 3 siglos y medio, que es el tiempo de Locke, con mayor razón en la época de Cicerón, antes de Cristo. Y así Locke concluye que la noción de Dios no es innata, o sea, que las personas no nacen teniendo alguna idea de Dios en la cabeza, como han dicho tantos teólogos y siguen diciendo tantos religiosos, sino que la idea de la divinidad es algo que se aprende, ya sea con educación o por costumbre o simplemente por influencia de otras personas. Repito que esto es complejo, saber qué cosa es tener una idea de la divinidad, si se trata de pensar en algo que rebase la propia comprensión o preguntarse el porqué de las cosas. No sé si necesariamente conllevaría a una noción de Dios. Algunos dicen que sí. Dice: siendo muy pocos los hombres sabios, tal vez uno entre 1000, las nociones mejores y más verdaderas que han tenido los hombres sobre Dios no fueron impresas en su mente, sino adquiridas por el pensamiento, la reflexión y el buen uso de sus facultades, ya que fueron los hombres sabios y más reflexivos los que, mediante un adecuado y cuidadoso empleo de sus pensamientos y raciocinios, llegaron a alcanzar una noción verdadera de este y otros asuntos, en tanto que la parte de hombres perezosos e irreflexivos, que constituye con mucho un número mayor, recibieron sus nociones al azar, recogiéndolas de la tradición común y de las concepciones vulgares, sin preocuparse para nada de su veracidad. Es evidente que de los creyentes la inmensa mayoría no puede fundamentar su creencia, no pueden explicarla con argumentos, solo creen por creer, porque les han adoctrinado o porque han sido influenciados por su entorno. No les ha nacido esa idea, naturalmente, ni la han desarrollado por sí mismos. La prueba es que no esa inmensa mayoría, sino casi todos, no cumplen los preceptos de su religión, no son realmente fieles, solo saben decir Dios, Dios, Señor, Señor, pero en sus acciones Dios está ausente. Kierkegaard advirtió: no todos los que dicen Señor, Señor entrarán solo por eso en el reino de los cielos, ni todo el que se ofrece a salir fiador por la contemporaneidad entera ha demostrado con ello que es un hombre solvente y responsable. Por otro lado están los que, mediante el estudio, la meditación, el pensamiento, han llegado a Dios, a concluir que existe. Estos son pocos, y serían los verdaderamente religiosos, si es que pertenecen a alguna religión, pues aplican los preceptos en su vida, en sus actos, porque lo sienten, porque lo han desarrollado y lo comprenden, en la medida de lo posible, y así no se quedan en lo solemne o en la palabrería, sino que van más allá, lo aplican en su vida. El resto pues se llena la boca nombrando a Dios en vano incontables veces, y solo se acuerda de ello cuando está en problemas o tiene miedo. En la práctica estas personas no creen en Dios. Dice: aun cuando no hay ninguna verdad que un hombre pueda encontrar por sí mismo con mayor evidencia que la existencia de Dios, sin embargo, quien se conforme con aceptar las cosas tal como las encuentra en el mundo, conforme le halaguen sus gustos y pasiones, sin preocuparse por investigar un poco sus causas, sus fines y su admirable disposición, y de reflexionar de manera preocupada y atenta sobre el particular,
Un hombre así puede vivir durante largo tiempo sin ninguna noción de Dios. Encaja perfectamente, ciertamente, con el hombre moderno. Precisamente por eso la gran mayoría no cree en Dios, o mejor dicho, no son religiosos, pues aunque digan de la boca para afuera que existe Dios y que creen en ello, no lo demuestran en los hechos. No viven según sus preceptos. Claro, algunos dirán, ¿cuáles preceptos? Pues obviamente los de tu religión. Si dices tener alguna, los libros sagrados son muy precisos, la conducta que debe tener un hombre y una mujer. Y hay que ver a ambos en la actualidad, al menos aquí en Occidente, para concluir que de religiosos tienen poco o nada, pues son egocentristas, hipócritas, narcisistas, codiciosos, y peor todavía los describió Maquiavelo hace 6 siglos, refiriéndose al hombre en general. A este hombre le gustan los elogios, que los motiven a ser como son, aunque sean necios. Lo importante es que se sientan bien, y eso es lo que hace la mayoría de parlantes de filosofía o de autoayuda, y a los que le gusta a la gente escuchar. Les dicen pues lo que quieren oír, para tener más seguidores. Entonces cuando alguien te dice lo que quieres escuchar, o estás de acuerdo con lo que escuchas, entonces no sirve para nada, no aprendes nada, porque es algo que ya está implícito en tu vida, o es acorde a ella. Y si te critican, entonces cambias de interlocutor, de canal y eliges a uno que, entre comillas, piense como tú. Si eres superficial, serán para ti muy importantes las formas, las imágenes, la voz. Sin eso, no sería lo mismo para alguien que se guía de las apariencias, no del mensaje profundo que se quiere transmitir. Entonces, si te critican, eliges a alguien que, entre comillas, piense como tú. Una persona así probablemente nunca creerá en Dios ni en nada superior, a no ser el superior materialmente, como esos ricos, famosos, deportistas que tanto admira la gente, pero lo espiritual siempre les será indiferente. Estoy incluyendo por si acaso a los que dicen ser creyentes, pero no lo son en los hechos. Y así de los 1.400 millones de católicos, solo lo sería realmente el 1% o menos. Luke dijo que de cada 1.000 uno era sabio, en ese caso sería mucho menos que el 1%, dice. Aunque solo sea unos cuantos libertinos miserables los que ahora confiesan descaradamente su ateísmo. Sin embargo, sabríamos posiblemente de muchos más si el temor de la espada del magistrado o a la censura del prójimo no les contuviera las lenguas. Pues de no existir el miedo al castigo o a la afrenta, proclamarían su ateísmo tan abiertamente como lo pregonan en sus vidas. Luke lo sabía, en esa época estaba penado ser de otra religión, o peor aún, ser ateo, y por eso muchos callaban. Si hubiera sido como hoy, que cada uno puede declarar abiertamente no pertenecer a ninguna religión, o ser ateo, seguramente muchos de la época de Luke hubieran confesado no serlo. No serían tan hipócritas como muchos de ahora que dicen ser creyentes, cuando no lo son en la práctica. Y es que sus vidas son manifiestamente no religiosas, incluso antirreligiosas. Cicerón dice, muchos tienen opiniones erróneas sobre los dioses, y ello suele ser el resultado de unas costumbres degradadas. No obstante, todos los hombres creen en la existencia de una fuerza y de una naturaleza divinas. Bueno, esto era hace 2000 años, cuando todavía no se imponía el cristianismo, todavía había la religión romana, que como la griega atribuyen a sus dioses comportamientos del hombre, al menos en apariencia, guerras, asesinatos, raptos, infidelidades, banquetes, borracheras, eran supuestamente conductas de dioses, según los poetas que así los retrataban. Y por eso Platón, por ejemplo, entre otros, prohibía en su ciudad ideal, en la República, poetas de esa calaña, pues los dioses tienen que ser evidentemente ejemplos. Y aún así distorsionados, lo eran para mucha gente que con gusto los imitaban en cuanto a fiestas, orgías y borracheras. Seguramente si esa religión grecorromana existiera hoy en día, muchos se apuntarían y serían fieles realmente en los hechos. Pero luego llegó el dios prohibidor, censurador, que hoy nadie quiere, aunque de la boca para afuera dicen ser sus ovejas. Indudablemente, pero no de Dios, sino que son borregos del sistema que los manipula. En fin, Luke, al decir que uno no nace con la noción de Dios y exponer a los falsos creyentes, temiendo la censura, dice, no me he propuesto someterme a ninguna autoridad, mi única meta ha sido la verdad, y cuando me ha parecido que a ella me dirigía, ahí se han encauzado imparcialmente mis pensamientos, sin importarme si las pisadas de otro habían dejado o no su huella en ese camino. No es que no tenga el respeto debido a las opiniones ajenas, pero después de todo es a la verdad a quien se debe el mayor respeto. Y espero que no se me tilde de arrogante por decir que tal vez adelantaríamos más en el descubrimiento de conocer racional y contemplativo si lo buscásemos en su origen, en la consideración de las cosas mismas y empleando nuestros propios pensamientos para encontrarlo, mejor que los pensamientos de otros.
Siempre llega a la verdad quien investiga y sobre todo quien piensa por sí mismo. Es imposible llegar a ella sentado, escuchando a otro o viendo vídeos, puesto que la verdad es en gran parte una acción. Uno tiene que crear en su mente eso que te muestran en imágenes, en los videos naturalmente. Esos vídeos al recrear esa imagen en tu cabeza directamente te están manipulando, no te están enseñando. La verdad no es un conocimiento que se transmite, sino algo que uno descubre por sí mismo. Cuando la verdad simplemente se transmite, ese facilismo hace que uno no la sienta y por ende no la aplica en su vida, aunque la sepa. Dice, en la medida en que nosotros mismos consideramos que alcanzamos la verdad y la razón, en esa misma medida, alcanzamos un conocimiento real y verdadero. El hecho de que en nuestro cerebro circulen las opiniones de otros hombres, por más que sean verdaderas, no nos hace ni un ápice más conocedores. Lo que en ellos fue ciencia en nosotros no es sino obstinación. Mientras concedamos asentimiento en reverencia a un nombre y no utilicemos como aquellos hicieran la razón para comprender esas verdades que los hicieron famosos. Aristóteles fue en verdad un hombre de extensos conocimientos, pero nadie pensó que fuera un sabio porque hubiese abrazado ciegamente las opiniones de otro y las sostuviese confiadamente. Así es, la ciencia, la filosofía o el conocimiento alcanzado por uno solo le pertenece a él. Nadie puede atribuirse ese conocimiento como propio o suyo, o sea, decir que sabe eso solo porque otro lo dedujo y éste simplemente lo leyó o alguien se lo dijo. No, uno mismo tiene que llegar a esa verdad para poseerla y ser poseído por ella. Así resulta ridículo cuando todo el género humano se atribuye los logros de algunos seres humanos especiales, como si fueran suyos, hablando de los avances del hombre, cuando la mayoría de hombres no comprende absolutamente nada de tales avances. Tanto así que si se dejara a toda esa gente sin esos genios, no más harían nada, porque solo se dedicaron a usar, a ser usuarios, no a comprender, pero sobre todo no se dedicaron a crear. Es cierto que aquí nos valemos mucho de la autoridad de los sabios, máxime si son de la antigüedad, pero es que si no es de ellos, entonces, ¿de quién vamos a fiarnos? ¿De mí? Por favor, soy nada respecto de ellos, y aun si fuera algo, sería mi logro, comprensible solo por mí mismo. Y si alguien quisiera llegar a eso, tendría que hacerlo por sí propio, también. Y estas redes que te dan todo fácil, digerido, con imágenes, no sirven para llegar a esa verdad. En absoluto, realmente es la verdad.